Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos a Veraz, televidentes de Canal 1, en señal abierta por las cableras del país también, en Facebook Live de @noticiero1, la señal nacional de Radio Sonorama 103.7 FM para todo el país. Tendrán al finalizar el programa el link en YouTube por si lo quieren repetir, no lo vieron completo o definitivamente no pudieron verlo. Se nos viene un desafío extraordinario el lunes 4 de mayo. El viernes anticipó la ministra de Gobierno y lo ratificó de noche el jefe de Estado que el lunes 4 de mayo, paulatinamente, progresivamente, controladamente, sectorialmente, en aquellos sectores donde el riesgo sea menor, porque el nivel de contagio es bajo, de orden o de disciplina mayor, así como las actividades necesitadas indispensables, con esas limitaciones y condiciones, se van a bajar o a reducir poco a poco, todavía no sabemos cuántas, ni cuáles, ni cómo, las restricciones de esta fase de aislamiento para pasar a la fase de distanciamiento. Esto es un gran peligro y una gran oportunidad. Depende de nosotros. Un gran peligro porque si desordenadamente en esos sectores se lo hace como ahora se lo ha hecho en otros sin autorización, y regresamos a la casa al día siguiente, pueden estar seguros. El gobierno cortará la autorización ahí. Nos vamos al hospital después, la tumba luego. Pero si el nivel de control, de disciplina, de rigurosidad, la inevitable incomodidad que esto va a generar es mayoritario, podremos empezar a recuperarnos poco a poco. Porque lo cierto es que la decisión del gobierno obedece no solo a algunos indicadores técnicos, que ha bajado la cantidad de llamadas al 171, claro, que se dieron cuenta que no sirve, pero en general, que ha bajado la cantidad de llamadas al 911, verdad, que ha bajado los requerimientos de emergencia, cierto, que la gente se sigue muriendo en Guayaquil, pero mucho menos que antes. Es que no se mueren, lo normal era 60, 70, se mueren 120, 150, 180, llegaron a morirse 634 por día. Ese es un indicador que toma el gobierno. El otro es social. Se han dado cuenta que en Quito, que para algunos era ejemplo de disciplina, ha sucedido esto que ven aquí. Primera plana del comercio del sábado de ayer dice movimiento intenso y más control en Quito. Y luego, en página interior, otra cosa más preocupante todavía. También respecto a la capital, los controles no frenan las aglomeraciones. Ya tendrán ustedes un detalle más amplio de esta cuestión. Si en Quito, que fue la ciudad menos afectada para comenzar, tiene un nivel de contagio aproximadamente del 5%, esto está pasando, imagínense en Guayaquil. Para colmo, el anuncio del ministro de Salud, muy inoportuno, que dijo que la curva parece que está llegando a estabilizarse, ¡boom!, hizo que alguna gente saliera. Es decir, hay un problema muy serio en sectores sociales pobres donde cerca de 1 millón de kits alimenticios no llegan. Bien, yo tengo que escoger, muero de hambre en la casa, muero de coronavirus fuera. Sí. ¿Qué va a hacer cuando la gente empieza a salir masivamente? ¿El ejército le va a disparar? ¿Qué va a hacer la policía? ¿Cómo lo van a controlar 500 municipales en esas zonas? Eso lo ha entendido el gobierno. Nos da una oportunidad. Nos pone a prueba. Da un paso muy riesgoso. Hay gente que dice que debía prolongarse más la cuarentena. Claro, pero la gente que puede aguantar. Algunos, como nosotros, de sector medio alto, o medio bajo, y especialmente alto, podemos aguantar 1 o 2 meses más en la casa. Sí, claro.
¿Y el resto? La mayoría de este país que es pobre necesita trabajar. Ok. Aparte de que alguna gente ya está saliendo a trabajar en una cantidad de actividades públicas y privadas, bancos, farmacias, supermercados, transporte, exportación de camarón, de pescado, de banano, provisión de energía eléctrica, de agua, servicios públicos, en fin. Ya está sucediendo esto, de los autorizados y no autorizados. La clave para mí, lunes 4 de mayo, es que desde ahora, todos los que hacemos mensajes masivos, instituciones públicas y privadas, actores públicos y privados, hagamos un cierre común. Que todos al final, digamos, sin perder nuestra identidad, nuestra línea gráfica, nuestro contenido comercial, político, social, solidario, lo que sea, que todos, ¿se imaginan lo que sería esa multiplicación? Que todos cerremos con algo parecido a lo que dije hace algunos instantes. Este no es el texto ideal, ni yo soy creativo, ni es lo mejor. El lunes 4 de mayo, damos un paso hacia la vida, hacia la muerte. Nosotros depende. Si actuamos responsablemente, empezaremos a reactivarnos. Si actuamos irresponsablemente, volveremos a la casa, iremos al hospital, posiblemente acabaremos en el cementerio. Algo así, así de dramático, así de emotivo. Porque las cosas, provincias como Santa Elena, ojalá podamos hablar con su prefecto, se agravaron. Esa provincia morían 1.425 personas al año, 2018-2019. Están muriendo, eso daba un promedio de 120 más o menos al mes. Están muriendo 807 personas en un mes si contamos desde el 26 de marzo hasta la fecha actual. 807 personas en Santa Elena. Casi 7 veces más lo normal. ¿Ok? Y ahí la atención de salud es precaria, a decirlo suave. Nicolás, por favor, pásame el teléfono que está ahí atrás. Porque quiero concluir esta primera parte con el informe que ha puesto públicamente el ejecutivo de NetLife, no porque sea un auspiciante de este programa, sino porque él hizo la siguiente medición, que de paso ha hecho reflexionar mucho al alcalde de Quito. Quien es partidario, ojo, quien es partidario de plantear una cuarentena total en Quito para frenar un mayor nivel de contagio, aunque aquí está en niveles bajos. Dice, a considerar en los planes de transición del aislamiento a distanciamiento. En Quito hemos realizado 1.490 pruebas desde el 8 de abril. Comenzamos con un 5% de contagiados. Hoy, 125 muestras tomadas, 21 dieron positivo. Más de 15% en Quito. Esto es como hace 45 días hubo posiblemente Guayaquil, números similares. Ojo, está limitado a la cantidad de pruebas que hizo esta empresa, NetLife, la muestra, a todo lo que acabo de detallar. Es un indicador preocupante. Cuando comencemos con las entrevistas, de inmediato, vamos a conversar con el doctor Rafael Caputi Ollague, quien es médico clínico y jefe de epidemiología de Solca. Después, la alcaldesa de Guayaquil, la doctora Cintia Viteri, con revelaciones sorprendentes de lo que pasa, lo que hace, no le dejan hacer, el giro que ha tomado para que las cosas no se puedan agravar en Guayaquil. El ministro de la Producción, respecto a qué precauciones van a tomar todos los sectores que se están preparando para lo del lunes 4 de mayo, si es que son liberados de las restricciones y paulativamente, progresivamente, insisto, con una serie de limitaciones. Y teníamos previsto conversar con el alcalde Jorge Ayunda, pero tiene alguna complicación. Entró al hospital metropolitano hace 4 días por un susto que no pasó de eso. Tenía simplemente un problema de cálculos en la vesícula, le pusieron un suero y salió. Está vivito y coleando el alcalde Yunda. Alguna cosa adicional que en el transcurso de la emisión vamos a conseguir, porque hay muchos problemas con el enlace de internet. Entonces, aquí empezamos. Gracias. Vamos a comenzar esta serie de entrevistas en Veraz con el tema que más preocupa a todos, que es salud. Después hablaremos de economía, luego hablaremos con el alcalde de Quito y Dios mediante haremos contacto con la alcaldesa de Guayaquil sin descartar o otras aristas informativas. Nos acompaña el doctor Rafael Caputi Ollague, médico clínico, infectólogo, jefe de infectología Solca. Si me detengo más en sus antecedentes, logros, se me agota el espacio de la entrevista, entonces voy a lo puntual, tras agradecerle, doctor Caputi, por
este primer contacto. A estas alturas de la crisis, la gente tiene un nivel de información tal que ha llegado a confusión y optan por hacer lo primero que tienen más cercano o por desconectarse nada más. ¿Qué le podemos decir, después de la experiencia vivida en Guayaquil especialmente, a todos aquellos pacientes que son los que más preocupan, los que son COVID positivo asintomáticos o con síntomas leves ante la inminencia de que el 4 de mayo, no creo que en Guayaquil, pero por sectores, una serie de limitaciones, vamos a reintegrarnos a ciertas actividades? Mira, Carlos, uno de los grandes problemas de esta enfermedad o esta patología es que los asintomáticos siguen transmitiendo obviamente el virus. Y al no saberlo, porque por eso el nombre lo dicen sintomáticos o presintomáticos, exponen al resto de las personas. Por ende, lo más importante para disminuir el contagio y la incidencia de esta patología lo hace uno mismo. Cada persona debe de ser responsable de disminuir el contagio hacia la otra persona a través de la prevención. La prevención más importante sigue siendo el distanciamiento, la prevención sigue siendo usar mascarilla y lavado de manos permanente. Es realmente lo único que funciona. Acuérdate de que este virus se transmite a través de aerosoles de una persona a otra persona. El virus necesita de células para obviamente replicarse. Por ende de que si no hay contacto con aerosoles de un paciente infectado hacia el otro, la disminución definitivamente se disminuye. Veo que el gobierno está dando este paso ahora en mayo y debemos de ser extremadamente cautos. Esta patología no se va a ir en las próximas semanas ni en los próximos meses. Nos va a durar absolutamente todo el año. El virus ya se encuentra entre nosotros y nosotros mismos somos los únicos que podemos disminuir la incidencia de la infección. ¿Qué es ser, a juicio de un médico clínico infectólogo como usted, extremadamente cautos? Mira, tú ves en las primeras portadas de hoy de los Expreso y del Universo, en que la cantidad de gente que hay a nivel de los mercados, a nivel de los sitios obviamente de consumo, y ese hacinamiento de las personas, de ponerse al lado una del otro en un mercado, en una tienda, en una zona de abastecimiento de comida, te pone en riesgo total. Yo lo que veo es que definitivamente por zonas o por grupos de mayor importancia, por ejemplo la cadena alimenticia, tiene que empezarse a abrir esto, porque definitivamente gran parte del problema, como te decía un especialista, o el virus te mata o te mata el hambre. Entonces yo creo que de manera organizada, protocolizada, debe de empezar obviamente poco a poco a abrirse, siguiendo obviamente las normativas. Estoy seguro que probablemente el toque de queda se va a quedar. Con las semanas probablemente empezará a moverse, en lugar de 2 de la tarde a las 4, luego a las 6, pero obviamente deben de ciertas zonas abrirse mucho más. Por ejemplo, la parte de salud. Muchos centros médicos no están abiertos por completo y esa parte definitivamente debe de abrirse, porque ahorita estamos solamente enfocados por el coronavirus, pero hay un aumento también en la incidencia de mortalidad, no solo por coronavirus, sino por otras patologías que ha habido. Así es. Como hay diabéticos, hay gente hay parturientas, hay gente con lupus, hay enfermos de VIH, hay otros con enfermedades catastróficas que no tienen quien los reciba. Exactamente. Y hay disminución, obviamente, en el abastecimiento de medicinas. Por ende, obviamente, tenemos que fijarnos en esta parte importante para empezar, obviamente, a abrir con una manera estratégica y protocolaria. Doctor, en Guayaquil, según el resultado preliminar de esta encuesta de 8,000 pruebas que ha hecho el gobierno, el nivel de contagio parte del 50 al 55%. Solo por las encuestas que ha hecho, del 50 al 55%. Probablemente es más. Claro, qué bueno que lo dice usted. Es de presumir entonces que el promedio de contagio fácilmente esté entre 70 y 80%, solo que hay un gran segmento contagiado, como usted dice, asintomático, porque lo contagió alguien o lo contagió algo con una baja carga viral. ¿Cómo debe proceder esa gente, más allá de lo que usted acaba de decir, físicamente, lavarse las manos, mascarilla, distancia, si le toca el privilegio de salir a trabajar en una zona liberada?
Es seguir con lo mismo, porque probablemente, o sea, si se le puede testear a todo el mundo con la cadena con el test rápido de anticuerpos para ver si tú ya tienes inmunoglobulina G, que te dice, entre comillas, de que tienes algo de inmunidad y de protección. La única manera es seguirnos protegiendo, porque hay otro punto. Para mí, disculpe, para mí ahí está el error. Si ya tenemos una muestra, si la muestra es supremamente creíble, lo que vale es extrapolarla y inducir a la población, o educar, o motivar, o advertir a la población de Guayaquil que un 80% puede estar contagiada, aunque sea asintomática, ¿cómo tiene que comportarse? Imagínense si nos podemos hacer 800,000 pruebas en Guayaquil. Tienes toda la razón. Sencillamente nos tenemos que seguir protegiendo. Mira, Carlos, el virus ya está aquí, el virus no se va a ir por buen tiempo. Y esto lo tenemos hace mucho tiempo atrás. Mira, yo te voy a decir algo muy rápido. Yo tengo un paciente que en el mes de febrero había regresado de España. Fines de febrero, y él en un par de días había perdido el gusto y el olfato. Signo característico de COVID-19. Por ende, lo que te quiero decir es que el caso cero, que fue la primera semana de marzo, o entre la primera y la segunda semana de marzo, probablemente no fue el caso cero. Nosotros ya teníamos ese virus incrustado en nuestra sociedad mucho tiempo atrás. Y eso es probablemente una de las explicaciones por qué Guayaquil explotó de una manera tan agresiva como se ha dado. Ese virus ya estaba aquí. Ahora, el otro, doctor, la parte médica. ¿Qué le aconseja a esta gente administrarse más allá de lo que se conoce ya? Hidratación, alimentación sana, no excederse en el... ¿Cómo? Porque hay una cantidad de prescripciones, por ejemplo. Sí. Mira, no existe nada más importante que estar hidratado. No existe nada más importante que llevar una vida sana. No existe nada más importante que tener la prevención de lo que hemos venido hablando en este programa de las mascarillas y el aislamiento, etcétera, etcétera. Todo el resto de cosas, y hay abundante en la literatura, en las redes y esto, no está nada científicamente demostrado. Toda esta cantidad de productos naturales, que el uno, que el otro, no los quiero ni mencionar, no hay nada de evidencia científica sólida. Por ende, no existe cosa más importante que sencillamente llevar una vida sana, hidratarte y estar muy atento de tus enfermedades o de tus comorbilidades. El diabético, te doy un ejemplo, muchos se han descuidado. Tienes que tener a rajatabla el control de tu glicemia, el control de tu presión arterial, disminuir el consumo de alcohol, evitar obviamente el tabaco. Básicamente eso es lo más importante. El resto es totalmente cuestionable. De la realidad que usted vive y siente en Guayaquil, ¿cree que para el 4 de mayo, más allá de las zonas que ya están permitiéndoles los sectores, las industrias o actividades trabajar, que tenemos perfectamente ubicadas cuáles son, e inclusive los servicios públicos, porque si no, no habría electricidad, agua, transporte, en fin? ¿Cree usted que es prudente empezar a desmontar las restricciones en ciertas zonas de Guayaquil? Yo creo que es prudente en las zonas de mayor importancia, la parte alimenticia y la parte sanitaria. Fortalecer más los hospitales, fortalecer los centros de salud, abastecer de medicinas no COVID, sencillamente el resto de medicinas que hay ¿Cuántos pacientes te llaman con HIV de que no tienen acceso a comprar las medicinas o que el Seguro Social no se las está dando? Lo mismo la parte diabetes, hipertensión. Yo creo que esa es la parte que debe fortalecer el gobierno. Esto también para usted y para mí. Somos clase media alta. Dígale eso al pueblo. Pues, o sea, sí, quédate en casa. Usted y yo podemos un mes más, 2 meses más, seguramente. Ellos no pueden una semana más. Entonces, si esos sectores no se comienzan tanto a aislar con provisiones como a liberar progresivamente, se van a salir más de lo que ya se están saliendo con las sanciones y restricciones que hay ahora. Totalmente de acuerdo. Esa es la manera que obviamente debe de empezarse a hacer de poco a poco. Es la mejor respuesta. Yo creo que tenemos que ver la manera como estratégicamente empezamos a abrir para el acceso de estas cosas importantes al resto de la población. Bien. Gracias, doctor Rafael Caputi Ollague, por esa opinión serena y ponderada de una realidad que algunos médicos no entienden. Y veo que usted entiende las dos aristas, la médica estrictamente y la social también. En Veraz continuamos enseguida con más. Gracias, Carlos. BH Group, asesoría jurídica y de imagen. En este segundo bloque de Veraz vamos a hablar con la alcaldesa Cynthia Viteri frente a la ciudad más
afectada. Acaban ustedes de escuchar a Rafael Caputi diciendo que el primer contagio no fue el que se conoció. Él tuvo pacientes antes del 27 de febrero, ya con eso, por seguramente la gente que venía de Europa de vacaciones allí. La alcaldesa ha montado 3 hospitales, el equivalente a eso en este tiempo, o ha repartido cerca de 140,000 kits de alimentos en la semana, ha dado soportes con trajes y protección a hospitales públicos que no son de ella, ha puesto en servicio 8 clínicas móviles para que hagan lo que llaman triaje, y ahí vean si los que llegan con problemas pueden ser atendidos allí o tienen problemas de oxígeno, vayan donde hay cuestiones de oxígeno. Ella ha hecho en esta tragedia el equivalente a lo que ha hecho la Junta de Beneficencia por décadas, lo que el Estado no ha podido hacer. Hemos visto el descalabro que ha sido el Estado en el IES, especialmente en el Teodoro Maldonado Carbo y en el Hospital de los Ceibos. Grupo que comanda el doctor Washington Alemán, y esto lo digo porque lo conozco de cerca, lo tuvimos aquí hace 2 semanas, han salvado 200 personas de la muerte con el tipo de tratamientos que les están dando. En fin, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Vamos con lo último del centro de convenciones que ustedes ya habilitaron el viernes. ¿Cómo hacer para que esta vez sí vayan pacientes allí, sí vayan pacientes a la maternidad, que cuando estuvo disponible no le quisieron mandar a nadie, sino convirtiéndolo en albergue, y el albergue en cambio era Pascuales, y se utilicen las facilidades que usted ha creado? Entiendo que para 500 médicos del gobierno les han facilitado convenios con hoteles, etcétera. ¿Cómo hacer que todo lo que usted ha hecho usen? A ver, yo ya no voy a esperar que todo lo que les puse a disposición lo usen. Ejemplo, la maternidad de Enrique Sotomayor, 70 camas, hace más de 3 o 4 semanas aproximadamente, se las entregué y lo que hicieron fue usarla como albergue. Cuando tenemos un albergue en Pascuales con 60 camas, comida, ejercicio y un carro, clínica parqueado afuera para atender cualquier necesidad. Así es que lo que decidí es usarlo yo. Se acabó esa parte del convenio y lo estamos habilitando, empieza a funcionar el 4 de mayo con oxígeno en 200 camas por tubería. Tiene farmacia, tiene laboratorio, tiene UCI y tiene quirófanos. Y tiene abogada, vamos parte por parte, doctora, vamos parte por parte, un ratito. ¿Cómo decide usted quiénes van allí? Okay. Cualquiera que diga, quiero que me atiendan, tengo esta cuestión. A ver, atiéndame, ¿cómo se hace eso? Esta es la pirámide. Existe la mesa técnica encabezada por el doctor Washington Alemán, donde también están exministros de salud como el doctor Sarracín y el doctor Andino. Yo me comuniqué con todas las clínicas privadas de la ciudad, con el cuerpo de damas consulares, Junta de Beneficencia, Seguro Social e iglesias, para pedirles a ellos que formen parte también de esta misma mesa, porque todos tienen centros de salud donde se puede hacer el triaje, en definitiva, el diagnóstico, para determinar quién es leve, quién está moderado y quién es grave. Y además, abrí 8 hospitales del día a los que les puse oxígeno también por tubería, por la emergencia, y el sistema funciona de la siguiente manera. Antes de eso, ¿cuáles son los 3 hospitales? Uno es la maternidad Isidro Sotomayor, que rehabilitaron, otro es el centro de convenciones, ¿el tercero? No. Esos son aparte, estos son hospitales, los que usted menciona son los grandes. Los 8 que menciono son nuestros hospitales del día, que era para atender medicina primaria. A esos los habilité para hacer triaje con médicos totalmente uniformados y con oxígeno para que puedan salvar vidas que lleguen en mal estado y sillas de ruedas. O sea, los pacientes que van a esos hospitales del día no se quedan ahí. No se quedan, reciben los primeros auxilios y son determinados su estado. Si está leve, se lo medica y se lo regresa a casa. Si está moderado, se le pone oxígeno en ese momento en la camilla, llega los bomberos, nuestros bomberos en las ambulancias, y los derivamos al centro de convenciones o maternidad. Llegan aquí con médicos nuevos contratados, solo el centro de convenciones tiene 186 nuevos miembros de la salud contratados, y ahí recibe oxígeno por tubería
medicación, tiene farmacia de Difare con todos los medicamentos para el COVID dados por protocolo por la mesa de técnica, y tienen también ayer ya 10,000 pruebas rápidas, y en total son 100,000 pruebas rápidas y 100,000 pruebas PCR, es decir, 200,000 pruebas que tiene el municipio de Guayaquil para Guayaquil. Ya, ahí es decir, entre paremos un ratito ahí, doctora, días o una semana, y se regresan a la casa. Para entender esto bien, es decir, solamente los que vayan ahí y pasen de fase intermedia grave que requiera o entubarlos o respirador salen de allí. Si el requerimiento sigue de oxígeno, ahí se lo pueden dar. Una semana, si es necesario, porque la atención es 24 horas en el centro de convenciones. Ya, Si tengo claro lo de los 8 hospitales del día, pero ¿cuáles son los 3 grandes? Es el triaje en los hospitales del día. ¿Cuáles son los 3 grandes? Tenemos, aquí se los tengo, los que están atendiendo. Uno es la maternidad, otro es el centro de conversiones, y el tercero. El tercero es el que estamos poniéndole oxígeno esta semana, es la Ciudad Deportiva Pérez Perazo, dada por Diario El Universo, a donde vamos a llevar a pacientes con COVID moderados. Pero aquí, ojo, el Gran Guayaquil está viviendo la misma tragedia o peores porque tienen menos recursos. Ayer me reuní con los alcaldes y a este centro donde vamos a poner como Guayaquil oxígeno, 95 camas, alimento para médico y alimento para los pacientes y baño. Los alcaldes, cada uno va a aportar con médicos y enfermeras y va a poder derivar a los pacientes moderados para salvarles la vida, que es lo principal. Cuando encontramos un paciente grave, inmediatamente va al Ministerio de Salud o a los hospitales del Seguro Social. Esa es la vía. En este momento, si podemos contar, son como 450 camas, todas van a tener oxígeno, todas para paciente moderado, todas 24 horas del día, más nuestros 8 hospitales del día. Ya, pero es increíble, no en el sentido de que sea ficticio, sino impresionante lo que han montado. Y a mí me consta que le he dado seguimiento, no a la publicidad, sino a la realidad. Segundo, lo más increíble es lo que usted me dijo al principio. Y tenemos que ir a eso. Yo me cansé de esperar. No los quisieron usar, ahora los voy a usar yo. En otras palabras, más o menos, eso es lo que me dijo, ¿sí o no? Eso es lo que le dije y eso es lo que estamos haciendo, Carlos. Y aquí basta de pensar un ratito, que no peleas. Sí, un ratito. Dale. ¿Cómo es posible que usted haya habilitado todas esas facilidades con recursos del municipio que congeló parte de lo que estaba destinado para el bicentenario, parte de obras que no son prioritarias? Porque la otra cosa que le preguntan es de dónde tiene plata Cintia Viteri. Bueno, ella sí sabe realocar su presupuesto, que no están haciendo otros. ¿Ya? A pesar de que no le había pagado el gobierno lo que le corresponde. Desde enero. Ok, ya. ¿Cómo es posible, o qué hace posible, o qué vuelve imposible que usted habilite esas facilidades y no las quieran usar? Me acaba de contar que ya rehizo, dio marcha atrás en el convenio para la maternidad Sotomayor con el gobierno. ¿Por qué pasa esto? Firmamos uno nuevo y el nuevo dice: cuando encuentre yo un paciente grave que necesite terapia intensiva, ustedes lo atienden. Eso es lo que dice el convenio. Ahí no hay terapia intensiva, pues. En los hospitales de ellos, apenas encuentre yo un paciente que necesite ser entubado, será dirigido en nuestras ambulancias del Cuerpo de Bomberos a sus hospitales. Mi pregunta no fue esa. Mi pregunta fue ¿por qué no aprovecharon la maternidad Isidro Sotomayor cuando la puso disponible? No solamente la maternidad. Desde el inicio, la Ciudad Deportiva, Carlos Pérez Perazo, dada por Diario El Universo, con 95 camas, y ellos lo saben. Se las ofrecí para que vayan los médicos, para que no regresen a casa y puedan estar ahí los médicos y puedan tener comida pagada por Guayaquil, con el catering, como le dicen, comida pagada por Guayaquil, para que los médicos vayan ahí. Está vacío hasta el día de hoy. Eso no me ha contestado la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno no quiere usar facilidades que ustedes ponen a mano? Es sencillo, y aquí hay una línea muy delicada entre Cintia pelea o Cintia reclama por sus derechos. Nosotros pusimos todo esto al servicio del Ministerio de Salud y de las autoridades que conocían el tema, que nos contestaron que no era necesario.
Es más, la última conversación que yo tuve con el ministro de Salud, que es un técnico, le dije, ya tengo listo el centro de convenciones con oxígeno en cada cama según la mesa técnica, tiene farmacia, tiene médicos contratados por nosotros. ¿Podemos usarlo? La respuesta fue, Cintia, este ya no es el momento ni de oxígeno, ni de camas, ni de terapia intensiva. Este es el momento de volver a las calles e ir viendo un plan de movilización. Tal cual, me lo dijo a mí. Y le dije, ok, señor ministro, y entendí que la frase que dije al principio de que íbamos a tener que hacerlo solos, se cumplió. Entonces, lo que hice fue dar estos 3 grandes centros. A los 3 les mandé a poner oxígeno por tubería, todos con comida, todos con médicos contratados nuevos, todos con laboratorio y pruebas y todos con medicina. Y ahora sí, señores, aquí vamos a impedir que muera la gente. Ustedes reciben a la gente moribunda en los hospitales porque nunca los atendieron antes. Mediante el desarrollo de la enfermedad. No tenían oxígeno. La gente lloraba por oxígeno, peleaba y compraba oxígeno. El oxígeno se volvió más caro que el petróleo. El petróleo no vale nada. Y sencillamente me dijeron que no los necesitaban. Las razones, Lleguemos hasta ahí esta parte. Entenderá las razones. Y en otra entrevista que tengamos con usted, le diré las razones reales cuando pase esta pandemia. Pero por ahora yo no puedo esperar a que ellos usen lo que nunca quisieron utilizar. Yo me puedo anticipar a decirlas. Y si la gente coincide o no, hay que ser muy bobo para no entender esta cuestión. Hay un celo político, es decir, no se quiere que alguien local o autoridad cualquiera sea la que se luzca, como si eso fuera lo importante, sea la que sirva más esta tragedia. Y eso es simplemente criminal en esta coyuntura. Criminal. Lo otro, peor, habiendo sido Guayaquil la ciudad más afectada, etc. Cuando volvamos, dijo, relató lo que le había dicho el ministro de Salud, que ahora es importante. Esa fase la superamos. Claro, la gente sigue muriendo, pero sigue muriendo menos. No es que se sigue muriendo en Guayaquil. Ahora lo importante es ver cómo salimos a la calle, etc. Voy a hablar de eso porque han dado una fecha tentativa, que es el 4 de mayo, primero. Y segundo, de otras cosas adicionales respecto a lo que ustedes están haciendo para el manejo de la ciudad. Estamos con la alcaldesa de Guayaquil. Solo te hago un comentario antes del corte, Carlos. Sí. Les ofrecimos hoteles pagados con nosotros, con transporte y comida. Hoteles para los médicos del Ministerio de Salud. ¿Sabe qué hicieron? Nada, no los cogieron. ¿Sabes a dónde recurrí? Al Colegio de Médicos. Los tienen llenos. Alrededor de 200 habitaciones con médicos y enfermeras llenos, con comida y transporte, incluidos, con desinfección incluida. Todo pagado por Guayaquil. Decía que cuando volvamos, desarrollaremos esa parte, que es la preocupación siguiente. Guayaquil, en las circunstancias que está, puede ser de las ciudades que se integra a el progresivo trabajo en ciertos sectores. La respuesta es ya está integrado. En muchos casos ya está trabajando, ya está ocurriendo, ya está sucediendo, si no la ciudad no estaría funcionando en lo público, en lo privado, con lo básico. Y la otra cuestión, hay una avalancha de gente, no solo en Guayaquil, sino en Quito, fin de semana, porque el ministro dijo que estábamos llegando posiblemente a la estabilización de la curva. Hizo la gente al día siguiente, se volcó más a las calles, y ahí nadie le dice nada al ministro de Salud. La curva sigue ascendiendo en Guayaquil, menos rápido, menos pronunciada, pero sigue ascendiendo en Guayaquil. Entonces, con estos antecedentes, volveremos enseguida. Verás es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional. Estamos en la segunda parte de la entrevista con Cintia Viteri, doctora Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil. Este es el tercer bloque de Verás. Está pendiente después el ministro de Producción y si tenemos opción, el alcalde para finalizar, alcalde de Quito. Doctora, ya quedó planteada la inquietud. ¿Usted cree que Guayaquil está lista para a partir del 4 de mayo en las zonas que determinen el nivel de contagio lo permita y la predisposición disciplinaria de la población que para eso irse integrando poco a poco a ciertas actividades? Eso va a ser muy difícil, Carlos. Solo el anuncio de que ya estábamos llegando a lo más alto, lo que significa que no hemos empezado a bajar para nada, llegando a lo más alto, usted ve en este momento Guayaquil activa.
ve carros por todos los lados, ve a la gente que necesita comer, porque deben entender que en Guayaquil se necesita comer. Por eso es que tenemos 1 millón de raciones alimenticias que le debió haber correspondido a otros repartirlos y no a nosotros. Gracias al presidente tengo Fuerzas Armadas y tengo Policía Nacional para hacerlos en orden. La gente, estamos en la disyuntiva. La gente se muere de hambre o la gente se muere de COVID. Solo el anuncio, ya tengo todo Guayaquil lleno, ya abriendo partes de las bahías inclusive. Y es muy difícil con poca gente, 500 agentes metropolitanos, controlar una ciudad de 2.270.000. Ni las Fuerzas Armadas, ni la Fuerza Armada ni la policía han podido. Ni la policía lo pueden hacer. Okay. ¿Cuál es su posición entonces? Si las cosas siguen como siguen, ¿semáforo rojo que se mantenga en Guayaquil el lunes 4? Yo creería que Guayaquil debería ser tomado de manera diferente. Y esto en función de la curva de crecimiento de nuestros contagios. Que sí que hay menos llamadas en el 911 no significa que han dejado de contagiarse la gente. Que sí que hay menos muertos no significa que no hayan dejado de contagiarse la gente. Pusieron las medidas más extremas cuando teníamos 7 contagios y ahora cuando declaradamente tenemos 22.000 todos a la calle. Yo creo que eso hay que no es cierto. No, tampoco. No es cierto que han dicho todos a la calle, no. No. Yo oí a la ministra de Gobierno, como le digo, para mí es la adulta del grupo, a la que escucho y entiendo perfectamente. Sí, créeme, Carlos, es la adulta del grupo con la que se puede hablar. Yo creo que ha hecho una sobresaliente labor esta señora. Sobresaliente. Lo reconozco. Todos nos equivocamos. Ella, yo, cualquiera. No ha sido infalible. No ha sido infalible. Pero se ha fajado en esta crisis. Se la ha fajado en esta crisis. Dije sobresaliente, no dije infalible. Es la única que escucho respecto de las medidas que se pueden adoptar. Y ella ayer en la noche lo dejó claro. Muy distinto de que ya después del 4, como fue la primera noticia, que en el 4 todo el mundo pensó que después del 4 de mayo todos a la calle. Ella no lo dijo así. Ella dijo que después del 4 de mayo iba a seguir el toque de queda, con lo cual coincido. Que iba a irse ampliando un poco más los horarios en los que la gente podía salir, pero no del todo, porque el toque de queda seguía. Con ese planteamiento coincido. El toque de queda debe seguir y debe irse ampliando poco a poco el distanciamiento social por sectores, incluyendo restaurantes, todos los que pueden hacer servicio a domicilio, solo a domicilio. Ya, concretemos. Y el transporte público lo vamos a hacer de la manera que se está planteando. Concretemos. Eso está bien para quienes de alguna manera llegan ustedes con, entre varios, ¿no? Con kits alimenticios, atención médica, información, etcétera. Vamos de casa en casa, Carlos. Yo sé lo que ustedes hacen, van con un médico, no solamente a dejar una funda de víveres, de paso los calumniaron diciendo que una funda raquítica era de ustedes días. Pero nosotros trabajamos con el plan de alimentos, con Naciones Unidas, para 7 días, cada familia. Ríanse de las distorsiones. Vamos a lo importante. ¿Qué hacer con 1 millón de personas aproximadamente que en Guayaquil necesitan ayuda? No han recibido ayuda. Les van a seguir diciendo, quédate en casa, quédate en casa. Para mí, para usted, es muy fácil porque podemos quedarnos en casa 1 mes, 2 meses. ¿A ellos qué? Yo voy a reanudar el plan o el recurso que destiné para el Banco de Alimentos, $850,000 con ellos. Aparte son otros kits que repartimos. Hay que reanudar esto porque ellos ponen también la misma cantidad. 850,000 nosotros, lo sé, y 850,000. pero mi punto es que con todos esos esfuerzos no se alcanza a cubrir todo. Y le siguen diciendo, quédate en casa, muérete de hambre. Sí, no se alcanza y es muy difícil. Nosotros le dejamos a una familia comida para 7 días, pero al 8º día ya no tiene comida. Entonces eso no alcanza y en el plan de movilidad tenemos que ir contemplando esto y en la mesa económica también estamos contemplando eso. Tercera vez que insisto, perdone que insiste por tercera vez, dígame. Me ha dicho que vamos a hacer con esa gente. Entonces les van a seguir diciendo quédate en casa. Usted dijo hace un rato cuál es el dilema. O me muero de hambre o me muero de coronavirus. Ok, quiere que le diga lo que va a pasar en la práctica, no lo que queremos que pase, no lo que el COE nos dice que debe pasar, la gente va a salir a las calles. Y yo estoy preparándome para una segunda ola de coronavirus, al punto que voy a instalar un hospital gigante en Monte Sinaí, con una carpa que le he pedido al ejército, con 300 camas y todas con oxígeno. Yo tengo que estar preparada para la segunda ola de coronavirus, porque la gente va a salir a las calles y es imposible poner
una persona de la fuerza pública atrás de los 2.750.000 habitantes. Muy bien. A eso quería llegar. Perdone si he explotado su franqueza o he sido imprudente en mi insistencia, porque entonces aquí le doy una segunda posibilidad que desde ayer estoy promoviendo que hay que hacer. Si eso parece inminente, aunque no es lo deseable, y ha quedado claro, hay un recurso que tenemos que potenciar. Y usted no es la única. Si todos se unieran en lo mismo y cerraran con el mismo mensaje sin perder su identidad, no solo entidades públicas y privadas, influencers también, actores públicos y privados, voceros, todo el mundo. Si se multiplican los mensajes educativos y preventivos para que la gente que, como usted dice, inevitablemente va a salir, salga, pero tenga mascarilla, salga, pero procure guardar distancia, salga, pero se lave las manos o tenga desinfectante, quizás se baje el riesgo. Un caso concreto. Muy bien. Muy bien. Hagamos eso. Estoy trabajando ahora. Tenemos una campaña íntegra de paso a paso, desde deja tu ropa afuera, desinfecta con esto. Eso. Y les damos además el kit de desinfección en las casas, Carlos. No solamente le dijimos limpia la casa, sí, le damos cloro, pero cal, frecuencia e intensidad. Frecuencia, intensidad, educación. La vida cambió. Nunca va a ser la misma. Totalmente. Nunca va a ser la misma para Guayaquil ni para el mundo. Así una preocupación puntual. En esta ciudad me debo adaptar a la una nueva preocupación puntual. Ayer que yo hice un Twitter Live me preguntaron, ¿tú crees que en la metrovía van a guardar distancia? ¿Cómo hacemos con el transporte público municipal? Estamos trabajando para que junto a la metrovía y en las mismas rutas pueda ir los buses que iban por otras rutas. La metrovía es el transporte público que traslada 500.000 de personas al día. Con Andrés Roche estamos trabajando en la mesa de tránsito para que si por aquí pasa la metrovía, al lado pase un bus. De esa manera poder dividir las personas en las mismas rutas y tengan más alternativas en transporte. No sé si voy a preguntar una barbaridad. Dale, si un bus de la metrovía lleva entre 80 y 120 personas, ¿no sería lógico decir, una forma de restringir esto es que solo 25 personas en un bus de la metrovía es la única forma de guardar distancia? Que estamos tomando, aunque a la gente le va a chocar mucho porque todo el mundo tiene que llegar a la misma hora, a los mismos lugares. Pero le oí algo interesante a la ministra de Salud, a la ministra de Gobierno. Va el COE a cambiar horarios, es decir, que unas empresas abrirían a las 7, otras a las 9, otras a las 12, otras a las 4, con lo cual vamos a disminuir la densidad de pasajeros dentro de los buses. Doctora Cynthia Viteri, le agradezco por su tiempo. Hay algo que también quiero añadir, Carlos, para que la gente sepa más que para otra cosa. Nosotros estamos atendiendo, supliendo en 2 rubros de los cuales parece ser que se olvidaron en materia sanitaria. Las mujeres están pariendo y no tienen dónde porque todos los hospitales están contaminados. Cierto. Tenemos a 500 mujeres en APROFE, hemos hecho un convenio con APROFE para que den a luz en un lugar seguro. Y por otro lado, esta semana, la que viene, cierra un convenio con una clínica de diálisis, por lo menos para atender a 30 pacientes, los más graves y en peores condiciones, pagados por Guayaquil también, supliendo otra necesidad y salvando vidas de la misma manera. Doctora Viteri, muchas gracias nuevamente. ¿Sabe qué? Gracias a ustedes. El juicio final no se preocupe, ¿ya? La historia lo pondrá bien más temprano que tarde. Ya más temprano que tarde se ha visto que tuvo razón en lo que fue más polémico y no voy a repetir y yo respaldé. Cuando usted rinda cuentas, arriba le van a dar una bienvenida, créame. No ha sido infalible, no ha sido perfecta. Nadie ha dejado de cometer errores. Algún día se sabrá más allá de lo que hemos conversado, lo que usted ha hecho y otros no han sabido ni siquiera reconocer, pero en el periodismo antes y en la función pública ahora no estamos para felicitaciones, sino para ser útiles. Para acción. Enseguida servimos con más, en veras. Un abrazo, gracias. Suerte. Cuarto bloque de Veraz, hemos escuchado para comenzar al médico clínico infectólogo Rafael Caputio Yagui. Conversamos previamente esta entrevista con la doctora Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil. Ahora lo hacemos con Iván Ontaneda, ministro de Producción. Un sector que no se ha parado, si no, no tendríamos alimentos, insumos agrícolas, supermercados, farmacias, tiendas funcionando, para solo destacar lo principal.
Pero lo interesante del reto es hablar del sector productivo público también, luz, electricidad, transporte, combustibles. Pero lo más importante en esta coyuntura, ministro Montaneda, es lo que anunció Paula Romo de mañana, el viernes, y ratificó el presidente anoche, es cómo va a hacer usted con los sectores productivos que el lunes 4 de mayo se podrían reintegrar paulatinamente, progresivamente a la actividad, sabiendo que hay algunos que no han parado. Exportación de banano, exportación de camarón, exportación de pescado, los que recuerdo. ¿Cómo va a hacer usted para que el temor colectivo que hay, para que el temor colectivo que hay no se convierta en pánico o en un boomerang que les regrese por el hecho de que vuelven algunos, no todos, parcialmente, progresivamente, a producir? Gracias, Carlos. A ver, la reactivación productiva es un tema que no solo le compete al gobierno nacional, sino también a los actores que realizan la reactivación productiva. ¿Qué le quiero decir con esto? En estos 34 días de paralización, las empresas que han estado operando en el día a día mediante prueba y error han venido perfeccionando sus protocolos de bioseguridad y eso les ha permitido mejorar su operatividad y su productividad y lo más importante, sostener las plazas de empleo y generarles seguridad a los trabajadores, porque es normal, la gente tiene miedo, la gente tiene temor a contagiarse, pero ahora es el momento que las empresas necesitan decidir, o estamos paradas o invertimos en protocolos de seguridad, en pruebas de seguridad, en kits de seguridad y en otros instrumentos que necesitan ponerlos al servicio de la gente que trabaja en esas empresas. Señor ministro, si es así, ¿por qué recularon en la decisión que tomaron el viernes antepasado, el lunes, para que 25 constructores, llamados constructores positivos, comenzaran paulatinamente a trabajar? Con la novedad de que yo no sabía, dijo Tommy Schwarzkopf, que tiene 10 proyectos de construcción en marcha, 4,000 empleados. La novedad es que muchas de esas empresas han seguido pagando a sus obreros su salario mensual. Y a pesar de todo el montaje que tenían, los túneles de desinfección, mandar a verlos con vehículos especiales, separación, uniformes de protección, comer en distintas cosas, solo trabajar 6 horas, ¡tac!, el gobierno los cortó, porque unos cuantos envidiosos de otros sectores productivos dijeron, ¿por qué? Sí, porque a mí no, ¿cuándo me toca a mí? O todos o nada. Carlos, este no es un tema de envidia, ¿por qué a mí? Porque así no, esto es un tema de conciencia social. Separaron las situaciones porque necesitábamos perfeccionar esos protocolos. El sector de la construcción involucra muchos más actores, no es simplemente la construcción o el proyecto per se. Necesitábamos construir y revisar y validar los protocolos que los propios sectores privados nos han presentado. Este es un tema que estamos articulando directamente con ellos. Me he reunido con Tommy Schwarzkopf, me he reunido con todos los sectores privados. ¿Y ahora qué tenemos? Hoy ya tenemos autorizado y el lunes arrancan. Así que este lunes se arrancan y será importante hacer el seguimiento de este piloto. Es un piloto que va a permitir identificar qué viene en los días subsiguientes, Carlos. Ahora, dígame una cosa. La preocupación principal es Guayaquil. Quito no tanto, aunque el alcalde acaba de pedir que se extienda aquí la cuarentena. Eso que tenía meditado una posición más radical, que la cuarentena sea total. La principal preocupación es Guayaquil, porque el nivel de contagio allá está en 50% según la encuesta de gobierno y en 70% según los entendidos. Dicen algunos, ¿vale la pena volver a producir si así nos podemos morir? La pregunta, Carlos, que le hago a usted. La gente que no produce y que no trabaja, la producción sostiene la parte de salud también. Yo creo que el desafío está, Carlos, en saber aprender a vivir en esta nueva etapa. No podemos vivir bloqueados permanentemente. Cuidar la vida, cuidar los protocolos, sí, pero la gente necesitamos de a poco regresar a la producción. Por eso estamos construyendo estos protocolos y estas etapas del reinicio de manera conjunta, el gobierno nacional con los sectores productivos. ¿Se puede hacer lo uno y lo otro? ¿Se puede hacer lo uno y lo otro? Se puede hacer lo uno y lo otro, Carlos, si es que enfocamos el problema de manera articulada y conjunta. Le pregunto a usted, ¿usted cree que los hospitales estén abarrotados? ¿Usted cree que existan muchos muertos? ¿Es responsabilidad solo del gobierno nacional? Para nada. Le pregunto. Para nada. Es una responsabilidad compartida y la conducta de de la sociedad gente. Civil.
Es una propiedad compartida. Hoy el Ecuador necesita empresarios solidarios, banca solidaria, trabajadores solidarios, un gobierno solidario. Necesitamos enfocarlo desde esa óptica para poder atender de manera adecuada esta crisis. Ok, aunque usted no es político, le hago una pregunta que tiene que ver con la política. El problema es que está pidiendo esto un gobierno débil, con el cual mucha gente está inconforme, porque si bien la ayuda que se ha volcado ha llegado, no es suficiente. ¿No cree usted que debe incorporar a otros sectores del área productiva a este llamado y a esta convocatoria, no solamente al ministro, que en su caso consiguió esta semana un triunfo, logrando 133 votos en la asamblea para esto del EFTA, nos explicará después? Pero si solo sigue siendo Iván Montaneda, el del sector productivo, el que llama a volver a trabajar parcialmente, progresivamente, limitadamente, no funciona igual. ¿Qué sí hacen quiénes? Trabajadores y empresarios, por ejemplo. Mire, desde el mes de noviembre, Carlos, el gobierno nacional y la cartera de Estado que represento, estamos ya trabajando enfocados, analizando los impactos de la pandemia. Nosotros no nos activamos en los últimos 35 días de paralización. Hemos venido trabajando con todos los sectores productivos, con los sectores privados, para recibir sus insumos y construir de manera articulada. Usted puede comprobar... Con mayor razón. ¿Por qué entonces los sectores productivos no hacen su mismo llamado? Bueno, lo estamos haciendo y creo que en este momento necesitamos decirlo. Quienes necesitan trabajar, el Ecuador necesita trabajar de una forma oportuna, pero siempre segura, protegiendo y cuidándonos la salud de los ecuatorianos. ¿Por qué los trabajadores no hacen su mismo llamado? Si eso va a permitir que no haya más desempleo o que se sostengan algunos empleos. Mire, yo creo que hay que analizar desde el pragmatismo, no desde la política ni la politiquería. Cuando salen y dicen el gobierno está abriendo las llaves para que se infecten y se mueran más personas. No, señores, van a haber muchos muertos de hambre también. El gobierno hace sus esfuerzos en el frente de salud, en el frente productivo y en el frente social. Pero lo hemos dicho claramente, Carlos, es una guerra, es una situación que nos ha desbordado y que no tenemos como gobierno nacional la capacidad de enfrentar y de atender de manera sola esta situación. Por eso, lo que usted dice es de acuerdo, estoy de acuerdo en que todos los actores debemos enfocarnos y arrimar hacia el mismo norte. Ahora, enfoquémonos a la vez en un logro que usted impulsó esta semana. La Asamblea le aprobó por 133 votos a favor y ninguno en contra este acuerdo que se denomina EFTA, que comprende a Noruega, Liechtenstein, Suiza, Suecia e Islandia, creo, 4 o 5 países. En términos tangibles, ¿qué va a significar eso en ingresos para el país? ¿Qué tipo de productores o productos beneficia, por ejemplo? No solamente ingresos, las exportaciones, ¿qué significan hoy en el Ecuador? En un Ecuador falto de dólares, falto de recursos para atender la crisis y falta de recursos para sostener los sectores productivos. Hoy más que nunca el Ecuador con un petróleo en 20, en 14 dólares, es importante, pero de manera decidida, impulsar las exportaciones no petroleras. Banano, pitahaya, uvilla, panela y otras frutas tropicales, como el chocolate inclusive, se verán beneficiadas con estos acuerdos comerciales. Usted lo ha dicho claramente, firmar el acuerdo con el EFTA, este importante bloque económico que abarca a 4 países de altísimo poder adquisitivo, que compran a muy buenos precios los productos del Ecuador. Y le voy a poner un ejemplo puntual, banano. El banano hoy se vende en estos 4 países 500,000 cajas semanales. Pero sin embargo pagaban o pagan hasta ahora, porque en agosto tendremos efectivizado este acuerdo, el 25% de arancel. Hoy se pagará el 0% de arancel, lo cual obviamente permitirá un mayor ingreso de divisas, un mayor ingreso o exportación del producto y lo más importante, Carlos, la cantidad de empleos que arrastran las cadenas de exportación. Hoy el Ecuador más que nunca debe enfocarse en incentivar las exportaciones no petroleras. Otros productos que usted recuerde, de exportación a esos 4 o 5 países pueden verse favorecidos con esto de arancel cero. Banano, chocolate, frutas tropicales, uvilla, de los que recuerdo en este momento. Pitahaya.
Pitahaya, obviamente. Mire que Pitahaya están... La gente debe entender, y si me permite 30 segundos, ¿qué está pasando en el mundo? El mundo está bloqueado, el mundo cambió, los países están cerrados. El Ecuador necesita exportar hoy más que nunca. Por eso necesitamos buscar más mercados que nos demanden más de nuestros productos. Y hablando de eso, la solidaridad de los países del mundo tiene que estar enfocada en ese sentido, Carlos, en demandar productos ecuatorianos, alimentos. Hoy el mundo va a demandar productos con altos protocolos de bioseguridad, con altos protocolos de inocuidad, y que el Ecuador los tiene. Tras la crisis hay una oportunidad y ya estamos trabajando desde el Ministerio con los sectores privados en promocionar estos productos y estas cualidades en el mundo entero. Sobre esto, ¿cuándo entra en vigencia el beneficio de este EFTA que nos permite agosto esos periodos con arancel cero? Agosto, Carlos. En agosto debería estar ya efectivizado y en plena vigencia este acuerdo que va a complementar el acuerdo adicional que tiene el Ecuador con Europa, con la Unión Europea, que se viene trabajando ya desde hace 2 años aproximadamente. Señor ministro, ¿alguna cosa más? Bueno, no, gracias. Decirle a la gente que de esta crisis salimos juntos. Hay que fortalecer el consumo interno. Estamos lanzando fuertes campañas de consumir el producto interno, de apuntalar la industria local, pero también de apuntalar las exportaciones y las fuentes de empleo. No hay otra receta, Carlos. La productividad es la receta, la productividad es las fuentes de empleo. Gracias, buenas tardes. Agradezco por su tiempo, por sus explicaciones y por sus previsiones respecto a lo que se está por hacer. La necesidad de un balance entre cumplir los protocolos, yo detesto repetir esta palabrita, pero toca usarla, entre cumplir los protocolos y a la vez reactivarnos progresivamente, paulatinamente, sectorialmente a la producción. Gracias, Iván Montaneda. Gracias, Carlos. Un saludo. En este programa les manifesté mi preocupación y mis datos respecto a Santa Elena, porque el viernes pude conversar por primera vez con su prefecto, José Daniel Villao. Las cifras de muertos son sorprendentes. Esta es una de las provincias que está siendo descuidada en este tema, porque todo estaba concentrado en Guayaquil, El Oro también, casos en Manabí. Las cifras que me dio el viernes en Emergencia Nacional, al año se morían en promedio en Santa Elena 1.425 personas, 2018-2019. Del 26 de marzo al viernes, que fue el día que hablamos, ellos tenían registrados 927 fallecidos. Es decir, 807 más. El promedio que se morían por mes era 120. Antes de enlazarnos, me dice que esta cifra para hoy ya ha crecido. Empecemos por ahí. ¿Cuál es la cifra de muertos desde el 26 de marzo a hoy? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo registran? ¿Por qué? Buenas noches, Carlos, y a toda la ciudadanía. Efectivamente, nosotros tenemos un registro de los cementerios, tanto de Salinas, La Libertad y Santa Elena, y de cada una de sus parroquias donde tenemos registrado al día de hoy 1.001 fallecidos que han sido, le han dado cristiana sepultura en cada uno de nuestros cementerios, lo cual, como usted bien expresaba, en los promedios que nosotros teníamos de 4 fallecidos al día ha subido de una manera exponencialmente grande, lo cual en la provincia de Santa Elena en este rato se vuelve en una situación de desastre grave, difícil que estamos atravesando. En este momento, Carlos, no hay una persona en la provincia de Santa Elena que no tenga un familiar, un amigo, algún vecino que haya fallecido. Estamos hablando de aproximadamente 380.000 habitantes. Quiere decir que en este rato tenemos cada 350, cada 380 personas un fallecido. Okay. Primero hablemos del número adicional de muertos por mes que se estarían produciendo, que fácilmente es de 900. ¿Cuántos de esos muertos adicionales, de lo que les dicen a ustedes, porque entiendo que no hay pruebas allí, cuántos de esos muertos adicionales son por síntomas como el coronavirus? Fiebre, falta de oxígeno, tos seca, etcétera, y cuántos por otras causas?
Decirle que el 80% de esa cantidad, hablando, son definitivamente por esos síntomas, ¿no? que fallecen en cada una de las casas. Y el problema es que la comunidad no está asistiendo a los hospitales, porque hay mucho temor y desconocimiento. Es por eso que la provincia de Santa Elena en este momento clama de ayuda del gobierno nacional para poder directamente en cada uno de los barrios con brigadas médicas asistirlos. ¿Por qué la gente no va a los hospitales? Porque dice, para morir en los hospitales, prefiero morir en casa, o porque me han dicho o he oído que en los hospitales o me atienden mal o me contamino peor o no tienen medicinas. No hay otra alternativa. Y lamentablemente hemos vivido momentos difíciles. Nosotros solo tenemos un hospital COVID de 90 camas, que es el Liborio Panchana Sotomayor. El resto de hospitales atienden diferentes causas. Es así como se lo ha tomado en esta emergencia. Lamentable, no es que no van a otras clínicas, sino que simplemente en las clínicas no los aceptan. ¿Esas 90 camas están llenas todas en el hospital Liborio Panchana? Al corte de ayer sé que estaban aproximadamente entre 72 y 80. O sea, habiendo más enfermos, no van. Esa es la realidad. Hay una desconfianza y también hay que hacer un llamado a la ciudadanía para que pueda asistir a los médicos. Es importante porque están prefiriendo quedarse en casa a morir. Lo otro, híjole, qué terrible lo que usted me acaba de decir. Repítalo, ¿están prefiriendo? O no tienen otra alternativa y mueren en casa. La mayor cantidad de decesos son de lo que hemos hecho y hemos trabajado con los municipios en casa. ¿Hay medicinas en Santa Elena? Bueno, el día de ayer conversé con el señor ministro después de su entrevista. Estuvo acá en la provincia de Santa Elena y nos aseguró que había dotaciones de medicina. ¿Les aseguró? Les aseguró, pero igual yo estoy muy de cerca en este momento y la prefectura de Santa Elena, a quien yo dirijo, igual está realizando unas compras para poder asegurar aquello. Ok. ¿Qué dice usted de que, por lo que me cuenta seguramente, el lunes 4 de mayo, Santa Elena será una provincia que, por lo menos oficialmente, se mantendrá con semáforo rojo? Es decir, ahí no habrá autorización para nadie de salir. Posiblemente el toque de queda se vuelva más reducido o recomienden un encierro total. ¿Qué significaría eso para su provincia? No, es que en definitiva nosotros necesitamos estar en aislamiento total en este rato. Lo que yo he sugerido es que se haga 24 horas, por lo menos en 4 o 5 días, porque la situación que estamos viviendo es grave. ¿Quiénes están saliendo a trabajar? Por ejemplo, un sector que me imagino que no le queda otra cosa que salir a trabajar todos los días son los pescadores artesanales. Muy reducidamente, le cuento en este momento. La preocupación siempre se genera en los puertos, ¿no? Como bien expresaba, pero en este momento los puertos están cerrados. Ahora, aislamiento total para Santa Elena significaría quedarse sin víveres, no habrá tiendas donde ir a comprar o supermercados. Supongo que el servicio de energía eléctrica y de agua potable, donde la haya, se mantendrá. Pero si mañana el gobierno le dice, bueno, de acuerdo, para esta vaina, 5 días o una semana de aislamiento total, ¿qué vive la gente? Mire, por ejemplo, le digo, hoy y mañana están cerrados los principales mercados de la provincia por decisiones de los señores alcaldes. Me parece una excelente medida, pero ya valiéndose de eso, el COE debió aceptar la situación de nosotros para que de una vez se deje de toque de queda 24 horas. ¿Ustedes te plantearon eso al COE? Lo hemos hecho de manera pública. Yo he enviado en un chat de grupo y también a las autoridades del gobierno. Bien. ¿Y qué puede hacer la prefectura con su disponibilidad de recursos, con su red de conexiones, con su infraestructura, para paliar esto un poco? Bueno, nosotros estamos definitivamente, los recursos que tenemos en este momento, estamos haciendo las readecuaciones con el Ministerio de Salud y también el MIES y la Universidad Estatal, que nos ha cedido una extensión en Colonche, en Manglar Alto, para poder hacer un centro intermedio para pacientes leves, porque es la forma de combatirlo. Aislar a los leves para que el resto no se contagie y ubicarlos en este sector, poner camas, darle todas las facilidades, que tengan un aislamiento seguro con medicina, con médicos las 24 horas. ¿El Ministerio de Finanzas les ha situado el porcentaje de rentas que les corresponde? No, desde el mes de febrero nosotros no recibimos ni un centavo. ¿Cuánto les pagaron en febrero? Absolutamente nada. O sea, el último pago mensual fue de enero. Así es.
¿Cuánto debía recibir usted por febrero? Estamos hablando de $1.400.000. Y eso fueron capaces de situarles. No, ni los compromisos de IVA ni los restos de compromisos que teníamos realizados. José Daniel Villao, muchas gracias por revelar al país y al mundo, porque esto se transmite también por internet en Facebook Live de @Noticiero1. Muchas gracias por revelar al país y al mundo la gravedad y urgencia de la situación en su provincia. Un abrazo. Carlos, el silencio en estos tiempos difíciles se vuelve criminal cuando hay desinformación. Muchísimas gracias a los medios de comunicación. Tras este espacio verás que inició con un infectólogo, Rafael Caputi Oyagui, prosiguió con una funcionaria seccional, alcaldesa de Guayaquil, avanzó luego con el ministro Montaneda de Producción y acaba de cerrar hace pocos instantes con el prefecto de Santa Elena. Muy pocas acotaciones y conclusiones. Primera, el gobierno pare su vergonzoso espectáculo de disputa de poder y desunión. Es que quiere que haya unidad de los ecuatorianos. Ya dejen ese triste espectáculo de jalarse el poder, de querer tomarse todos la mesa chica y de ser quien sea la voz cantante con el presidente. Y usted, señor presidente, sepa cómo dirimir ese tipo de disputas, que en todo ejercicio de gobierno las hay, pero que no pueden terminar en un arranche. Que fue un arranche lo que pretendió el ministro de Telecomunicaciones a la salida de Gabriel Roba, por demás injusta, esto que mejoró lo que ustedes hacían, aunque no llegó al nivel que yo hubiera querido, por eso lo critiqué, lo apoyé tanto. Vino la pretensión de que el Ministerio de Telecomunicaciones, sueño dorado Andrés Michelena, se tome la SECOM, se tome los medios públicos. La oleada de advertencias nuestras felizmente hizo que el presidente rectifique, pero lo que ha hecho es diferir una cosa que era indignante. En 30 o 90 días sé que preparan el decretito aquel. ¿Usted sigue creyendo en que fue el brazo derecho de Fernando Alvarado, señor presidente? ¿Usted sigue creyendo que como número 2 la SECOM ejecutó la peor política represiva en este país? No tenía nada que ver. A cuenta de que no firmó nada de lo que se hacía. Allá usted, señor presidente. De paso, el señor Andrés Michelena lo estaba haciendo muy bien en el tema digital en telecomunicaciones. Pero, por supuesto, usted verá lo que hace. Felizmente, el acierto ha sido escoger a un profesional que ciertamente es buen amigo de Andrés Michelena, como Gustavo Ichs. Está formado en comunicación política gubernamental. Ahora, tiene dos cosas. Poder, si lo que el señor recomienda es una sugerencia, es una orden, se cumple. Autonomía. Los genios que todos saben y nada pueden ejecutar, dejen de joder y empiece a apoyar lo que diga la línea comunicacional del gobierno. Primer tema. Segundo tema, mejor dicho, comencé hablando de la unidad, seguí por la comunicación. Ahora, al vicepresidente le han desmontado una cantidad de colaboradores que él llevó. Uno de ellos, Ricardo Luque. Por la intriga de que más inteligencia hacía el vicepresidente que el presidente. ¿Se pueden imaginar? Es una serie de cortesanos disputándose a la reina. ¡Qué vergüenza! Y de paso, la misma intriga fue respecto a la comunicación. Y se está haciendo comunicación no gubernamental, sino personal. Porque la imagen de Sonnenholzer estaba por 47 de aprobación y la del presidente por 23 de aprobación. Pues eso es normal. Primero, él es nuevo en esto, entró fresco en esto, no fue parte del gobierno anterior, ha estado en territorio impulsando cosas y corrigiendo otras, ha enfrentado las críticas nuestras y los ataques de la oposición. Es un tipo más joven, tiene un discurso más claro. Normal. Es mejor tener un escudero de vicepresidente a un presidente cuya caída en imagen se debe, más allá de los errores que ha cometido, al hecho de que por su edad y por su discapacidad tiene que estar recluido, no inactivo. ¿Les afectó a ustedes el comentario de que hay un presidente ausente? ¿Tan sensibleros están? Nos consta a todos que desde las 4 o 5 de la mañana, por lo menos a mí, yo lo sé, Lenín Moreno comienza a liderar virtualmente reuniones con el gobierno. Pero viene alguien a intrigar diciendo, están trabajando por otro y no por ti. Y enseguida a mover las fichas. Y querer aislar a un hombre que lo que ha hecho es fortalecer el gobierno sin estar exento de errores. Y se los he dicho y cuando venga aquí se los diré otra vez. Un momento de recordarlo. Lo que lo está haciendo bien. La envidia. Mira, tiene mejor imagen que tú. Me han hecho acordar en el gobierno de Abraham Ballén cuando yo era ministro de Información y Turismo. No voy a hablar ahorita de esa historia y de quién intrigó. ¿Ya? Respecto a la imagen del gobierno. Roberto Dumen, en esa época ministro de gobierno, un gran colaborador
quien les habla manejando el Ministerio de Información y Turismo. Ya viví esa vaina. Yo me la sé de memoria. Ahora, lo más importante. Han existido una serie de alternativas económicas mejor, más viables, más inmediatas, para generar liquidez que las del gobierno. El ministro de Finanzas no tiene problemas en irse. El problema es que nadie quiere asumir su cargo para quedarse. Y cuando le consulté una cosa de ese tipo a Abelardo Pachano, entre las cosas que me dijo muy claras, fue, en otras palabras, yo no voy a estas alturas de mi vida a asumir esa responsabilidad si no hay un cambio integral en el gobierno. ¿En qué sentido? Un gobierno de unidad nacional, como el que Osvaldo Hurtado propulsaron, para no diluirse como ministro de Finanzas, por muy respetable y claro que sea, que entra esa función. Bueno, pues es grave que el gobierno siga teniendo un mentiroso como ministro de Finanzas. Un tipo que esta semana se descubrió, tuvo que rectificar, mintió, dijo que solo había pagado capital de los bonos 2020 a 324 millones de dólares o algo así. Después dijo, no, también pagué intereses. Sí, ¿no? Fue un error de tipeo también. Por escrito admitió su mentira, que es una más de algunas que han habido. Nadie lo ha acusado, peor en mi caso, de deshonesto, pero sí de mentiroso. Un farsante mentiroso no puede seguir manejando la política económica en esta coyuntura tan crítica. Aunque sea con alguien de la misma línea, que hay muchos, cámbienlos. No me voy a poner a enumerar los aspirantes, ¿verdad? El otro día mencioné, aparte del nombre del economista Pachano, a Augusto de la Torre, porque es muy fácil estar en un laboratorio haciendo fórmulas del Banco Mundial, diciendo que esto es posible, y proponer que se rebaje el salario mínimo vital. Siento que el de Colombia es más bajo. ¿Cuánto es el costo de vida en Colombia? En fin, la parte económica está terriblemente débil. Felizmente, Paul Granda tuvo la sensibilidad de irse, debió haberse ido antes, no está claro quién va al IES, que es una nominación fundamental. Entonces, si quieren seguirnos pidiendo más sacrificio, empiecen demostrando, gobierno, un poco más de coherencia. Nada más. Dios mediante, nos vemos el próximo domingo, si ustedes no callan. Vencen el miedo para que ser valiente no salga tan caro. Ser cobarde no valga la pena.